Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy emocionado el día de hoy poder compartir con ustedes unas palabras en este Congreso Noise. El día de hoy vamos a tener una charla sobre los elementos que debemos de tener en cuenta antes de decir comenzamos, antes de decir tercera llamada o en el momento, como me gusta decirle, en que despega el avión, ¿no? Porque siempre hago este parangón que un espectáculo en vivo es muy parecido a lo que sería manejar una gran maquinaria, una gran tripulación. También la podemos ver en el parangón o la comparación con un barco. Y sin duda, una persona o las personas que son los productores, los directores de los espectáculos, los directores técnicos, todos aquellos que nos dedicamos a hacer espectáculos en vivo, tenemos que tener en conciencia de que es un trabajo en equipo y que hay una serie de departamentos y hay una serie de circunstancias que nos van a llevar a mostrar, a presentar un espectáculo, cualquiera que sea la índole de ya sea un concierto, ya sea una obra de teatro, ya sea un performance o cualquiera de las manifestaciones, siempre y cuando sean en vivo. El día de hoy pues los saludo desde la Muestra Nacional de Teatro, cerca de Reforma, cerca de Polanco, aquí en el Centro Cultural Universitario. Entonces estoy con ustedes de alguna manera desde acá. Ahorita precisamente hablando de espectáculos en vivo tengo la presentación de una obra de que estoy dirigiendo y está en la muestra. Bueno, pues vamos a comenzar esta charla que sin duda es muy interesante para que las nuevas generaciones, y lo digo así, tengan pues de alguna manera esta forma de, pues digamos, muy particular de cómo yo he trabajado a lo largo de más de 30 espectáculos escénicos, ¿no? Llevados en vivo en diferentes partes de la República Mexicana, incluso en diferentes partes de Europa, cómo se trabaja ya acá, y todo en general, independientemente del cambio de idioma, tiene un mismo objetivo: el espectáculo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos de tener en cuenta antes de decir una tercera llamada, antes de que esto de alguna manera empiece a caminar? Pues bien, para ello, y es sabido tanto en los productos audiovisuales como en los productos que están hechos totalmente en vivo, pues la cuestión de la preproducción. La preproducción generalmente es uno de los elementos donde mucha gente, pues anteriormente no teníamos nosotros la capacitación para hacer preproducción, porque no había en las universidades, ni mucho menos en las instituciones de educación superior, no había de alguna manera una carrera o alguna materia que llevara esto. ¿Por qué? Porque el espectáculo realmente, como lo conocemos hoy en día, se fue gestando, fue un proceso, fue un devenir durante el siglo XX. Recordemos que, por ejemplo, si nos vemos al caso del cine, los primeros escenógrafos, los primeros camarógrafos, pues realmente eran más científicos, era gente que le gustaba experimentar, que venía de diferentes áreas y comenzó de alguna manera a expresar en el lenguaje audiovisual ciertas cosas. Y eso poco a poco se fue institucionalizando, se fue haciendo una formación administrativa, y después se convirtió ya muchísimos años después, muchas décadas, en una industria. Y hoy en día nos encontramos que es una de las industrias pues, más poderosas del mundo, tanto en forma económica como también en forma ideológica, ¿sí? Entonces, hacer espectáculos en vivo no nada más es entretener como nosotros entendemos la palabra. Trata de alguna manera y tiene un sentido en la forma profunda en que nosotros podemos captar la atención por algunos momentos, 1 hora, 2 horas, 15 minutos del espectador. El espectador es aquel que ve. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues volvemos a la parte de que durante el siglo XX se fue desarrollando la forma en que administrativamente, logísticamente, un evento podía correr. No, podía correr en el sentido de que se puede llevar a cabo, hasta tener hoy pues ya formatos preestablecidos, ya tenemos carreras especializadas en ellos, tenemos materias que se dan en los institutos
en las universidades a nivel superior, donde se enseña de alguna manera esta forma de logística, no para que el espectáculo sea un éxito, pero sí la preproducción sirve para que los problemas que ocurren durante, durante el en vivo sean totalmente, digamos, solucionables. Al tener una mayor preparación de todo, es un gran trabajo, el trabajo de la preproducción, que mayoritariamente tiene que ver con juntas, tiene que ver con formatos que hay que llenar, tiene que ver con hojas de llamado, tiene que ver con planos, tiene que ver con presupuestos, con hojas de cálculo, con press kits, o sea, qué sé yo. Es una gran gama donde hay diferentes áreas que de alguna manera empiezan y convergen y se van hilvanando a lo largo del tiempo de la preproducción. Mucha gente pensará que la preproducción no sirve de mucho. Es la base, son como los cimientos de una casa, ¿no? O los cimientos de un edificio. Depende de cuántos pisos va a tener un edificio, se hace la cimentación, ¿sí? En el caso de la casa igual. Entonces, ¿cuánto peso vamos a soportar? Pues dependiendo precisamente del espectáculo que vayamos a producir. Entonces, el momento de la preproducción es un momento donde el equipo se va conociendo también en sus formas de trabajar. Hay que tener en cuenta, y por lo menos en mi experiencia de llevarme espectáculos en vivo, que no es tan fácil ser de alguna manera dirigente o ser el capitán de cierto barco. ¿Por qué? Porque hay que tener, bajo el punto de vista, y sobre todo aquí voy a hablar desde la parte como director, hay que saber tener trato con las personas, saber ser claro en explicar, en el caso del director, lo que uno quiere, y el productor será el encargado de traducir la idea del director en materia visible, tangible, pausible. Es muy interesante, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Uno de los grandes creadores escénicos, Eugenio Barba, en uno de sus libros comenta que en su estudio en el Odeon Theater tiene una frase que dice: todos los castillos de la tierra tuvieron de alguna manera su momento en el cielo. Esto a qué va? Esto va que de alguna manera las ideas están ahí, pero lo difícil es que el director y el productor, particularmente en un inicio, puedan tener esta conversación, y a partir de esta conversación puedan llegar a crear. ¿Qué van a crear? ¿Algún producto, alguna provocación, algún recuerdo, alguna memoria, o algo que realmente deben demostrar? Y a partir de, digamos, de esta relación muy íntima que existe entre el director y el productor ejecutivo, en este caso, pues van a empezar a desarrollar algo que es, a partir de ideas, poder llevarlas a cabo. ¿Cómo se llevan a cabo esas ideas? ¿Sí? Ya comentamos el punto número 1, que tiene que ver en el sentido de que debe de existir una cierta preproducción, y en esa preproducción una armonización de todas las áreas, que todos estén en el mismo barco y sobre todo a la misma dirección. Tal cual un barco con una brújula, todas apuntan hacia ciertas coordenadas. Esas mismas coordenadas son las que se tienen que desarrollar en el espectáculo, desde el que hace iluminación, escenografía, diseño de vestuario, el talento, los actores, los cantantes, los danzantes, los bailarines, los coreógrafos, los maquillistas, los directores técnicos, la parte administrativa, la parte de relaciones públicas, la parte de publicidad, la parte de marketing, la parte del boletaje, la parte del venue, del teatro. O sea, son tantas áreas que precisamente la gran empresa es poder armonizar. ¿Y cómo se armoniza? Mediante la preproducción. En segundo término, me gustaría pasar que dentro de la preproducción que se está armando toda esta serie, digamos, es una carpeta principal,
pero esta carpeta va a tener muchas, digamos, carpetas pequeñas, que son carpetas dentro del departamento de arte, las carpetas que tienen que ver con la logística del evento, las carpetas que tienen que ver con la administración, los presupuestos. Entonces, tendría cada área en la segunda parte tener comunicación. La comunicación es básica. Un equipo que está bien comunicado, los problemas que tengan serán de otra índole a resolver y no serán de la índole de que existan espacios huecos. Ese es la comunicación nos va a evitar que existan ciertos hoyos negros donde generalmente, y eso sí lo digo, entre más grandes son las producciones, los espacios se van haciendo más presentes, ¿sí? Hay que pensar, el director, sobre todo el productor ejecutivo, tiene que tener, siempre he dicho, tiene que tener una mirada periférica e incluso se tiene que adelantar a los hechos. En esta cuestión de la logística y la parte de armonizar los departamentos que tengan la misma comunicación y que no existan espacios, hay un gran consejo: no den nada por hecho, que no se dé nada por hecho. En el momento que se dan algo por hecho, en ese momento se van creando espacios, agujeros negros dentro de este universo, donde en el momento que nosotros vamos a zarpar, por así decirlo, vamos a despegar, vamos a comenzar ya la etapa de producción, en ese momento tenemos que estar muy claros. Igual, decía uno de los grandes maestros del teatro mexicano, aquí lo cito, Ludwig Margules, comentaba que no necesariamente tenemos que saber a dónde queremos llegar, pero sí a dónde no queremos llegar. Tenemos que tener muy claro, igual no sabemos hacia dónde. Tenemos unas coordenadas, unos puntos, y lo estoy abordando a partir de la temática Atmos, ¿sí? Unas coordenadas, unos puntos donde vamos a llegar, pero no necesariamente sabemos exactamente a dónde vamos a llegar. Lo que sí hay que tener importante es saber qué es lo que realmente no queremos, qué es lo que realmente vamos a desechar y donde no queremos llegar. Entonces, todo eso se da a partir de una muy buena comunicación, no dar nada por hecho, y eso nos va a hacer una preproducción, y es un paso a la producción bastante, pues relajada. Relajada no lo quiero en el sentido de ánimos del trabajo, sino mucho más en mente. Porque recuerden que llega un momento cuando estamos en esta cuestión de la producción que vamos a ir desarrollando poco a poco, de alguna manera, ciertas pues vicisitudes, problemáticas que hay que resolver. Y tenemos que tener la cabeza limpia, ¿sí? Todo ese cansancio del cuerpo, toda esa presión y esas cosas que invaden nuestra mente durante el tiempo de gestación, de gestión del proyecto. Tenemos que estar pues muy, muy vivos para poder llevar a cabo lo que viene a continuación, que yo lo pondría como el número 3. El número 3 sería la parte de la producción. Yo le llamaría el campo de batalla, yo le llamaría en alta mar o inicia la misión. La producción es el paso del papel, de la computadora, del render, de la idea a la materialización, ¿sí? Es el momento donde una vez que ya se hizo un presupuesto, donde ya se cotizó, donde ya se escauteó, donde precisamente cada área hizo su trabajo de preproducción, y ahora hay menos espacios vacíos. Hay menos espacios vacíos porque también se vale, ¿no? Hay muchas cosas en la preproducción que no podemos tener exactamente o la certeza de las cosas que estamos desarrollando. Pero lo que sí podemos tener es precisamente en mente de que, bueno, falta esto, y esto se verá en la parte de producción. ¿Por qué lo digo? Muchas veces hay espectáculos donde generalmente no tenemos el recurso para poder tener una preproducción mucho más desarrollada. ¿A qué voy con esto? En el caso de México es mucho más difícil pues compararnos con el caso estadounidense,
que realmente el caso estadounidense es muy curioso, porque lo que hacen en Estados Unidos es que dentro de la parte de la preproducción se hacen maquetas de escenografías, el texto se va probando con los actores, muchas cosas ya empiezan a construirse desde la preproducción para ir probándolas, para que en el momento de la producción, por ejemplo, los grandes musicales en Broadway tienen toda una escenografía de ensayo. Entonces, esta escenografía de ensayo, tienen luces de ensayo, van ayudando para que en el momento de pasar del papel al hecho, al facto, podamos nosotros realmente desarrollar un excelente producto y tengamos medido cada paso y podamos de alguna manera vislumbrar las problemáticas que puedan acaecer en el momento de la producción. Entonces, bueno, tenemos esta parte, la tercera de la producción, donde ya se va viendo la idea materializada, donde cada uno de los departamentos comienza a producir la materia que al final se va a juntar. Entonces, ese momento de la producción pues abarca los ensayos, ¿sí? En el caso, ensayos de música, ensayos de orquesta, planificación, la construcción de maquetas, visualización, precisamente ir a las grandes casas de renta, que nos prueben el equipo, para que nosotros podamos tener una idea mucho más cercana en el momento del día del evento. En el caso particular del concierto, en este caso de Atmos, fue muy interesante cómo se fueron desarrollando durante la etapa de la preproducción toda una serie de visitas, por ejemplo, con los proveedores para que nos mostraran equipo, con las pruebas. Y esto nos va dando mucho más seguridad, mucho más calma en el momento que nosotros estamos en el desarrollo de la producción. La producción tiene un momento angular que va a ser el momento de los ensayos generales. Los ensayos generales es el momento donde se juntan todos los ingredientes, ¿sí? Tal cual, como hacer un buen pastel. Todo debe estar templado, temperado, todo debe de tener la proporción, la cantidad exacta. Y vamos a empezar a hacer pues, la mezcla, sí. Y la mezcla puede llegar a ser complicada. Es interesante, siempre hago parangones con diferentes y otras áreas que igual no tienen que ver, para que veamos que realmente esto es hacer un proceso. Siempre digo que hacer un espectáculo en vivo es como hacer un flan, ¿sí? La complicación que es el flan, de alguna manera se mezclan ciertos elementos y se mete al horno, igual que un pastel, y en el horno se va a empezar a hornear. En ese horneado tenemos que tener la flama exacta, el momento exacto y los ingredientes en una combinación exacta para que de alguna u otra manera pues no tengamos la cantidad de problemas, que problemas al final siempre va a haber, ¿no? No conozco ninguna producción que no tenga problemas. Hay problemas muy mayores, hay problemas de logística que generalmente nos ponen muy nerviosos, pero eso al final se resuelve. Problemas graves tienen que ver con tal vez, digamos, accidentes, y que eso hay que evitar, ¿no? Siempre va, aunque dicen que the show must go on, siempre existe, y yo tengo la creencia que siempre va primero la calidad humana, el recurso humano, antes que todo. Sí, no podemos nosotros escatimar en la salud de nuestros tripulantes. Cada una de las personas que trabaja con nosotros, sobre todo en los espectáculos, da una porción de su cariño, de su pasión, de su trabajo, de su visión, de sus ideas, de sus puntos de vista. Y entonces en la parte de este pastel, volviendo al pastel que se está horneando, ese es el fuego. Ese es el fuego, ese es el momento exacto donde cada una de las cosas se van a empezar a desarrollar y viene, como dirían los alemanes, die Feuerprobe, la prueba de fuego, ¿no? La prueba de fuego es en el momento que se saca
del horno, el practicable, y en algún momento se voltea. ¿Sí? Ese momento en que se voltea es el momento donde se da la tercera llamada. Es la parte donde la preproducción y la producción están juntas, están horneadas, ¿sí? Están calibradas, están templadas, y es el instante de quitarle al espectáculo los hilos. Es el momento donde la marioneta, si poniendo una comparación de Pinocho, ¿no? Es el momento donde la madera cobra vida. Es el momento donde la materia se mueve. Y en ese momento en el espectáculo vivo hay una cosa, y aquí me voy a ir al punto de la producción más fascinante. Ocurre magia. Sí, yo creo que todas las personas que nos dedicamos a los espectáculos, a la producción y al desarrollo de espectáculos en vivo, el cine y los audiovisuales es otra cosa, no lo voy a abordar tanto, pero sí me gustaría hacer hincapié. Los que nos dedicamos a esto sabemos que hay un momento mágico de antes de quitar ese recipiente para que veamos cómo queda el flan, el pastel. Es el momento crucial, y es ahí donde se va a dar la tercera llamada. Comenzamos. Pero ese momento de la tercera llamada tiene que de alguna manera llegar en un momento, en sus mejores condiciones, donde el espectáculo empieza a adquirir vida propia. ¿De qué? De todas las vidas que los creativos, que la gente que trabajó para eso, dieron. Es el momento donde todo, como tal cual un reloj, se da un engranaje y se va concatenando, se va complementando, y van creando un lenguaje performativo, visual, sonoro, donde los elementos, a medida de su exactitud y su punto, van a comenzar a crear en el espectador una sensación, una forma para que el espectador expecte. ¿Y qué es que el espectador expecte? Que el espectador voltee un momento, y eso es lo más difícil de un espectáculo en vivo, y pueda ver en aquel escenario algo que le está dando una imagen profunda del mismo. Sí. Generalmente en los espectáculos en vivo, el público tiene la creencia de ir a observar el virtuosismo, la capacidad de un histrión, de un actor, de un cantante, y poder llevarse. Pero lo que realmente está haciendo el espectador es traducir la pasión de toda esa gente, sí, representada en el artista, a su forma personal. Y es ahí cuando un espectáculo, la parte de la producción y la tercera llamada, se convierte en magia. Sí, es donde la alquimia vuelve la materia en oro, donde cada elemento tiene que estar perfectamente afinado para que las ondulaciones, sí, de las notas en la música nos den todas esas armónicas. Sí. El espectáculo en vivo, de alguna manera, cuando se suelta, es como aventarse de paracaídas. En la tercera llamada se avientan todos al vacío, y es una sensación de incertidumbre, porque se quitan los hilos, y todas las partes, si no están bien embonadas, ahí se va a comenzar a deshacer aquello que en la preproducción y en la producción no se practicó, no se ensayó, no se tomó en cuenta. Y entonces ahí tenemos a un armatoste enorme corriendo a tiempo real, con todas las personas en comunicación, ¿sí?, para sostener a una persona, 2 personas, 3 personas, un coro. Ahí es el momento que menos dura dentro del espectáculo. Durará 30 segundos, a decir tercera llamada, máximo. Pero es el momento más eterno. Sí.
En el teatro se suele decir antes de una función mierda, ¿no? A partir de la tradición francesa de merde. Todo mundo tomado de las manos, casi casi recordando reuniones tribales, ¿no? De comunidades de hace 25.000 años, donde alrededor de un círculo y el fuego se ve el espectáculo de algo que brilla. El fuego va tomando cierta forma, pero el fuego toma forma a partir de la forma que el espectador le da. Los tambores comienzan a sintonizarse con el latido del corazón. Los histriones comienzan a prestar su cuerpo a alguna fuerza mayor que no es la de ellos. Y en ese instante, donde se da el primer acorde, la primera palabra, el primer cue, la primera nota, o cuando se rompe el silencio y la luz, cuando la sala se queda en oscuridad y se ilumina el escenario, es cuando el mundo se trastorna. Comenzamos quiere decir que comienza un camino que va a tener diferentes ondulaciones durante un tiempo. El comenzamos es el momento donde la sala ya no está iluminada y la sala o el estadio, la butaquería, el aforo, lo que ustedes le quieran llamar, en el momento es interesante, ¿no? Esta parte del espectáculo, cómo hay unos cambios de mundo, hay un switcheo. Lo que antes era luz se vuelve oscuridad y lo que antes tenía oscuridad se hace luz, y solo es el aplauso el que de alguna manera nos va a despertar del sueño de la ficción. Ese momento donde todo está dispuesto, donde todo mundo con ese nervio, con ese palpitar primigenio del corazón, que fue el mismo corazón que palpitó con las percusiones tribales, palpitaron al ritmo del fuego, al ritmo de la luz y al ritmo de la nota. Cualquiera que haya sido esa nota, hoy en día tenemos ese eco. Y ese eco tiene que ver con la forma en que el espectáculo comienza. Y una vez comenzando el espectáculo, vamos con cierto rumbo. Y lo más interesante es la forma en que nosotros acercamos el espectáculo al espectador. El primer roce. Por eso es muy importante tener claros la primera imagen. ¿Qué es lo que ve el público antes de entrar a la ficción? Y en el momento de la tercera llamada, en el momento de la claqueta, en el momento de la afinación del primer violín, se comienza a transformar la magia de lo que va a ser esto. Es muy difícil explicar el sentimiento que esto conlleva. Creo que en la gran cantidad de espectáculos en los que he participado, siempre en la tercera llamada, bueno, yo creo que desde que entra el público, cuando entrega sala o entrega sala a la empresa acomodadora, boletera, ya no te pertenece. Es como si hubiera nacido un niño y se lo llevan al cunero. Y en ese momento dejas fluir el espectáculo y es cuando avientas al pájaro por primera vez para emprender un vuelo. Y ese momento es tan poético, tan especial, porque los espectáculos en vivo, bajo mi punto de vista, son la única puerta del tiempo que nos hace no ver el futuro ni el pasado. Un espectáculo en vivo es decirle al espectador que vive en un presente, aunque sea por una hora, hora y media, aunque sea por un minuto. Y ese presente tiene que ver con lo que imagina y con lo que esto de alguna manera le da. Esto va a llevar de alguna forma una serie pues, de emociones muy profundas, emociones primigenias,
donde nosotros prácticamente es las pulsaciones que se vuelven la materia de los sueños. Y es increíble que un sueño se comparta a través del espectador. Y ese sueño, con que un espectador esté dispuesto, puedes cambiarle la vida. Es muy interesante. Con que una persona esté dispuesta, una persona va a ver un espectáculo porque está dispuesta a encontrar algo. La gente que asiste a espectáculos, la gente que quiere ver, no lo ve por ocio, lo ve por una necesidad que tiene que la vida le hable. No es consciente de ello, no, pero le gusta escuchar historias. ¿Por qué? Porque como menciona Jean-Claude Carrière en el Mahabharata, esta historia, este concierto es para ti. Entonces aquí nosotros podemos ver toda una serie de factores que, pues sí, de alguna manera los podemos ver de alguna forma muy poética, pero hay que pensar de forma práctica también. Es donde la metafísica se hace real. El espectáculo en vivo no es cualquier cosa, es magia. Y yo creo que a todas las personas, y en este caso a las personas, todos los grandes estudiantes, y así lo digo, que han desarrollado este semestre, tanto en las diferentes expresiones, el concierto Atmos, bueno, toda la cuestión de Atmos, Felicità, y en este caso el Congreso Noise, pues tiene y conoce este sentimiento del que estoy hablando. Lo sabe. ¿Cómo lo puede expresar? Difícil. No es tan sencillo. Lo sabe. Tiene de alguna manera la forma, la manera de descubrir. Y el problema de esto es que una vez que sientes cómo le latió el corazón al primer hombre en el momento de ver la luz, no puedes dejar de querer hacer fuego. Y ese fuego es el que yo creo que después de 20 años de experiencia en el medio, ese fuego nunca deja de apagarse. Y es donde realmente conecta con el corazón. Y un espectáculo en vivo, por muy, pues digamos, cursi que parezca lo que voy a decir, tiene una noción enorme de una voz ancestral que nos devuelve de forma poética. Cualquier lenguaje artístico nos recuerda a ese primer hombre ante el asombro de la soledad del mundo. Muchas gracias.